¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto verles para poder compartir la santa y bendita palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a alabar al santo nombre del Señor? Al Señor Jesús y no a Santa Claus. ¿Alguien está esperando a Santa Claus? ¿No? ¿Tú? Ok. Muy bien, que te vi con cara así de que yo sí, ¿por qué no, Santa Claus? Bueno. Este año no viene. Dios mío. Mira, pasa aquí al frente, discúlpate delante de todos ellos y sal de aquí con dignidad, por favor. Muy bien. Al que celebramos es a Cristo Jesús. Y celebramos el propósito por el que Cristo Jesús nació. Y ese propósito por el que Él nació, mi querido hermano y hermana, que nunca se nos olvide, es para traernos salvación y vida eterna. Él vino para que toda persona que arrepentida de sus pecados pida perdón a Dios, confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios en respuesta le va a perdonar sus pecados y le va a dar la vida eterna con Él. Vida eterna significa para siempre. Amén. Entonces para eso vino, y eso es lo que nosotros celebramos. Todo esto es temporal, lo de los juguetes y los regalos y todo eso es temporal. Lo que Él vino a darnos es un regalo eterno. Así que si es el cumpleaños de Él, ya sabemos que no nació el 25 de diciembre y no nos vamos a meter en ese lío. Pero es el día en que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si lo celebramos ese día, mi querido hermano y hermana, pues entonces Él merece un regalo de parte de nosotros, ¿sí o no? Y el regalo que Él está esperando ya no es oro, incienso y mirra. De hecho, Él nunca lo esperó, Él era recién nacido. Pero digo, no es el regalo que Él esperaría de nosotros. ¿Cuál sería el regalo que Él esperaría de cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuál sería? Que le entreguemos el corazón, que le estemos alabando, que le sirvamos, que seamos obedientes. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ese es el regalo que le podemos dar a Él. Mi compromiso con Él. Si usted no se ha comprometido con Cristo, bueno, este es el momento para que usted le diga a Cristo, Señor, aquí está mi regalo es mi vida, mi corazón, mi compromiso. Voy a poner a trabajar los dones y talentos que tú me has dado y que no los he escondido debajo de la tierra. Pero ahora sí los quiero poner a trabajar. Ese es el regalo que Él está esperando. Y eso es lo que celebramos nosotros cada año, mi querido hermano y hermana. Mira, esta ya se me asustó. Okay. Entonces la semana pasada vimos el excelente trabajo que hicieron José y María con su hijo Jesús, con su primer hijo, con su unigénito, no, su primer hijo Jesús, su primogénito, hijo Jesús. No fue unigénito. ¿Estamos de acuerdo con eso? No fue unigénito. Tuvieron más hijos José y María. Muy bien, pero ellos hicieron un excelente trabajo con este niño Jesús. Y lo enseñaron a andar en las cosas del Señor desde que era chiquitito. Lo hicieron con el ejemplo. Ellos enseñaron con el ejemplo, mi querido hermano y hermana. Esa es la forma en que nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos, con el ejemplo. No hay otra manera de que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer. No lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer. Lo que les decimos probablemente digan, sí, está bien, ok. Los hijos son el reflejo de los padres. Así que eso es verdad. Entonces, mostrarles con el ejemplo, y eso fue lo que hicieron José y María. José como cabeza del hogar, siendo obediente a la voz de Dios, haciendo lo que Dios le dijo a través del ángel. Y bueno, todo resultó en éxito, ¿no? Porque Herodes no pudo matar al niño. Lo quería matar, pero no lo pudo matar. Entonces ellos huyeron a Egipto, se quedaron por allá algún tiempo y hasta que otra vez Dios les volvió a hablar a través de un ángel para que ya pudieran regresar nuevamente a Palestina, ¿no? A Israel.
que ellos ya pudieran regresar, y ellos siguieron la voz del ángel. Yo decía la semana pasada, Dios nos habla hoy, ya no nos habla a través de ángeles. Ya no. Por supuesto que Él puede hacerlo si a Él se le antoja, pero no es la forma en que Dios nos habla hoy. ¿Cómo nos habla Dios hoy? A través de su palabra. Pero nosotros tenemos una vida tan ocupada que no le queremos dar importancia a eso. Queremos que nos hable un ángel. Y por eso es que decimos, oh, estuve orando y Dios me dijo, y Dios me hizo, y Dios me esto. Espérame, ¿y dónde me lo soportas eso en la palabra? Porque es más fácil eso, ¿no? Es mucho más fácil eso que andar buscando una respuesta de Dios en su santa y bendita palabra. Y Dios nos habla a través de su santa palabra para que usted y yo no andemos con imaginaciones. Cuando nosotros queramos decir que Dios me habló, es porque Dios me habló en su palabra. No un mensaje místico, mágico, misterioso, sino que Él nos habla a través de su palabra. Entonces, ellos lo hicieron. José y María escucharon la voz de Dios a través del ángel. José regresa con María y con el niño a la muerte de Herodes, temiendo que el hijo de Herodes que había quedado de aquel lado pudiera hacerle daño. Ellos se fueron hasta el norte de Israel, a la provincia de Galilea, a una ciudad que se llamaba Nazaret. Y ahí el Señor Jesús vivió hasta la edad más o menos de 30 años. Pero algo muy interesante sucedió cuando él tenía 12 años. Él vivió allá hasta los 30 años. Pero en la historia que acabamos de leer ahorita, algo muy interesante sucedió cuando él tenía 12 años, cuando por motivo de la celebración de la Pascua, ellos tuvieron que venir nuevamente desde Nazaret hasta Jerusalén para adorar a Dios. Vamos a ver la historia nuevamente, versículo por versículo. Dice, iban sus padres, ¿cada cuándo? A la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces otra vez estamos viendo a José y María siendo bien obedientes a la ley de Dios, porque la Pascua era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío, pero además no nada más era una de las 3 fiestas más importantes, era una fiesta mandatoria. ¿Sabes lo que significa mandatorio? ¿Era qué? Obligatorio, era algo obligatorio. Entonces obligaba, pero a los hombres a asistir a esta fiesta. Las mujeres no eran obligadas de acuerdo a la ley. Pero cuando una mujer acompañaba a su esposo o era soltera y quería ir a adorar al Señor, eso era muy bien visto por la sociedad judía. Una mujer que no estaba obligada, poder ir hasta allá para alabar a Dios, eso la hacía ver como una mujer que realmente era una mujer que estaba entregada a las cosas de Dios. Y María, por lo que vemos en este versículo, no es que esta vez acompañó a José. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Cada cuándo iban? Todos los años. Claro, entre más estés cerca de la presencia de Dios, mi querido hermano y hermana, más te llenas de Él. Más quieres estar con Él, más quieres alabarle, servirle, glorificarle en todo lo que hagas. Y eso es lo que hacían José y María, y así estaban educando a su pequeño niño Jesús. Los niños no estaban obligados a ir, pero era bien visto también, por costumbre, que antes de que cumplieran los 13 años, lo que se conoce entre el pueblo judío como, ¿alguien sabe cómo se le conoce eso cuando cumplen 13 años los niños? El bar mitzvah, decimos los hebreos. Sí, usted dice el hijo de la ley. Es eso, ¿verdad? Bar mitzvah significa hijo de la ley. Entonces, eso es cuando cumple 13 años y al niño se le considera ya adulto con las responsabilidades para poder cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero se acostumbraba que antes de que cumpliera los 13 años, que es considerado ya como adulto para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, fuera por lo menos una vez, antes de cumplir los 13 años, fuera por lo menos una vez a la Pascua a Jerusalén. Entonces, si aquí la palabra de Dios nos dice que iban José y María, entonces asumimos, y que iban todos los años, asumimos que el niño Jesús iba todos los años. ¿Ok?
sea, no fue una vez, sino que iba todos los años. Y entonces él se empezó a educar en los caminos del Señor, en las enseñanzas de la palabra del Señor. Y empezó a tener entonces esa relación junto con sus padres, porque sus padres le enseñaron eso. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ese es el trabajo de nosotros con nuestros hijos. Nosotros pensamos a veces que lo más que podemos hacer con nuestros hijos es que no les falte comida, que no les falte ropa, que no les falte techo, y qué bueno que lo hacemos, hermano, porque es responsabilidad de nosotros como papá. Pero por encima de eso está la educación cristiana, el educar a nuestros hijos en la fe, para que sean hombres y mujeres de fe, para que el día de mañana, cuando vengan los problemas en los que nosotros nos tumban, ellos estén fuertes. Amén. Y eso la única manera que se hace, mi querido hermano y hermana, es teniendo ese acercamiento con Dios, con el Dios que nos puede llenar de su espíritu, con el Dios que nos puede llenar de su fuerza. Y así creció Jesús, de esa manera. Por eso era un niño bueno, un niño normal. Seguramente hizo travesuras, seguramente lo regañaron, como aquí lo regañaron. Porque si usted cree eso, como lo leyó usted, no fue regaño, hijo. ¿Por qué has hecho esto? No, eso no fue así. Le dieron su buen regaño. Era un niño. Humanamente hablando, era un niño. Es Dios, pero también es hombre. No es 50-50, es 100-100. Entonces, en su 100% de humanidad, él tenía que aprender muchísimas cosas. Y las aprendió. Aprendió el oficio. Entonces, no tenía que estar ahí, pero sus padres lo llevaban, y por eso es que él creció de esa manera, amando, conociendo, sirviendo, teniendo el anhelo de poder servir a su Dios, a su Padre. Y eso es algo, mi hermano, que nosotros a veces como familia dejamos de lado. No lo dejemos de lado. Y ahora que estamos recordando la Navidad, cuando estemos recordando a ese Jesús, estemos recordando que ese niño creció en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, mucho en parte por causa de sus papás. Amén. Después no se queje, mi querido hermano y hermano, cuando nuestros hijos andan haciendo tarugada y media y decimos, ¿por qué? ¿Por qué las hacen si yo soy tan entregado? No los educó en la fe. Conozco papás, créame, que me han dicho, no, yo no lo obligo a ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia, que no vaya. No, pues estás cumpliendo muy bien tu papel de sacerdote del hogar. Dios te va a pedir cuentas, por eso a ver qué responsabilidad vas a tener delante de Él. Si tú eres el sacerdote del hogar, entonces tú llevas a tus hijos, quieran o no quieran. Amén. Entonces, es trabajo de nosotros, mi querido hermano y hermana. Trabajo de nosotros como sacerdote del hogar. Y si el esposo o la esposa no quieren venir, el otro es el que tiene que decir, vamos, tenemos que ir, vamos a alabar al Señor. Tenemos que ir a alabar al Señor, tenemos que llevar a nuestros niños para que alaben al Señor. Precisamente para que no crezcan con esa apatía que tenemos nosotros, con esa indiferencia que tenemos nosotros, con eso de cualquier cosa que justifique el no ir a la iglesia, vamos a tomarla. Y es triste eso, mi querido hermano y hermana, cuando venir a alabar al Señor no es la prioridad en nuestras vidas. Es bien triste eso. Y yo me gozo porque en Sublime Gracia tenemos hermanos y hermanas que vienen a la iglesia después de cirugías. Me acuerdo cuando mi hermano Landaberry perdió sus dedos un jueves. El domingo estaba en la iglesia con su venda aquí. Mi hermano Edemundo, después de su operación, él estaba aquí. Una operación fuerte. Habrá otros, mi hermana Elba,
esperó un ratito, pero no porque quisiera quedarse en casa, sino porque no se podía mover. Cuando se pudo mover, se vino para acá. Ella vino aquí. Y ahorita está Sandra en el hospital, no, en su casa, perdón, después de una cirugía. Entonces, yo me gozo porque hay hermanos así y hermanas así, que ir a la iglesia es su prioridad. Venir a alabar al Señor es su prioridad de vida. Y eso es lo que ven los hijos. De manera que los hijos no le van a poner la excusa al mamá o a la papá de que les duele el pelo y por eso no quieren ir a la iglesia. Y peor el papá que le dice, sí, está bien, no vayamos, quédate a descansar a que sanes de ese fuerte dolor de pelo. Entonces era una familia que estaba bien. Viaje. Gracias, hijo. Y por eso tenían que hacer paradas. Así que aquello se podía hacer larguísimo. Pero lo que hacían era salir en caravanas. Ellos salían en caravanas. Como era una fiesta mandatoria, venían gente de todas partes. Entonces, para poder hacer un viaje más seguro, pues se iban todos en caravana. Entonces, imagínense todos los de Nazaret viniendo en caravana hasta Jerusalén. De esa manera, pues vienen seguros, pero también se hace un poquito más corto el viaje, ¿sí o no? O sea, cuando usted viene con compañía y está hablando y todo eso, que cuando va solito. Entonces, ellos vinieron así. Entonces, vamos a ver qué pasó. Versículos 43 y 45. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen quién y quién. José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora alguien podría decir, qué responsabilidad, ¿no? De José y de María. ¿Cómo es posible que se les perdiera el hijo? Yo no le quitaría ni un segundo la vista de encima. Alguien podría decir eso, pero hermano, tenemos que ubicarnos en aquellos tiempos. Aquellos tiempos son muy diferentes, eran muy diferentes a los tiempos nuestros. Además, eso es uno. Número dos, iban en caravana. En caravana iban familiares, vecinos, amigos, conocidos. En Nazaret todo el mundo se conocía. Todo el mundo se conocía. Probablemente no todos eran amigos, pero todos se conocían. Y todos van en caravana. Lo más normal es que en esos viajes los niños busquen ¿a quién? A los niños. Es lo más normal. Y Jesús pues buscó amiguitos tal vez. O buscó a su tío Juan, o a su tío Pedro, o a su tío Antonio. Pues para estar ahí, ¿eh? Porque le daban algo de comer, lo consentían muy bien. Era lo más normal que viajaran en caravana. Entonces en algún momento, o sea, ellos llegaron a Jerusalén, hicieron todo lo que tenían que hacer y cuando vinieron de regreso, resulta que Jesús no se vino con los papás, sino que se quedó en Jerusalén. Pero los papás no se dieron cuenta, no por irresponsables, sino porque asumieron que su niño estaba con el tío Juan o el tío Pedro o con su amiguito Pancho. O sea, eso es lo que ellos asumieron, lo cual sería normal, mi querido hermano y hermana. Otra vez, no esté pensando en nuestros tiempos. Si usted lo hace hoy, eso es bien diferente. Su hijo está en constante peligro. Si usted deja así, ¿verdad? Aún dejándolo con familiares muchas veces, así que hay que tener mucho cuidado. Pero los tiempos eran
totalmente diferentes. Entonces, en algún momento ya se les hizo raro que, ¿dónde está Jesús? No sé, ¿no lo has visto? No, no lo he visto. Pues vamos a buscarlo. Entonces, usted se imagina una caravana grandísima. Viene casi todo Nazaret, si no es que todo Nazaret. Viene todo Nazaret en caravana. Entonces, una caravana larguísima. Asumiendo que ellos estuvieran en la punta de atrás de la caravana, pues había que empezar a buscar, imagínense, hasta el frente. Oye, ¿no has visto a Jesús? No. ¿No has visto a Jesús? No. Oye, Jesús, no estaba contigo Jesús. No lo he visto. No. Toda esa caravana hasta el frente. Y no estaba. Hora de regreso. ¿Se imagina la angustia en el corazón de José y de María? Entonces, por eso se explica que se tardaron 3 días en encontrarlo. O sea, en ir hasta allá, regresar hasta acá, después empezar a buscarlo en Jerusalén. Entonces, debió haber sido una situación bastante desesperante para esta joven pareja. Versículos 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Y cómo estaba él? Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Y qué hacía? Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Así que por todo esto que acabo de decir, mi querido hermano y hermana, tiene mucho sentido. Eso de que la caravana era larga, Jesús lo más probable es que anduviera con sus amiguitos, sus tíos, sus primos o qué sé yo. Era algo muy normal, en una caravana larga, van y lo buscan, no lo encuentran, ahora se regresan, ahora tienen que buscarlo en la ciudad. Se entiende por qué se tardaron 3 días en encontrarlo. El punto es que lo encuentran ahí en el templo. Pero no lo encuentran como un niño perdido. O sea, no encuentran a un niño asustado en el templo. Él no se regresó de la caravana. Él simplemente nunca estuvo en la caravana. Él se quedó en Jerusalén y se quedó con un propósito bien claro. ¿Cuál era el propósito de él? Ir al templo. No se perdió. Él quería ir al templo y fue al templo. Y en el templo él no estaba perdido o angustiado como estaría un niño de su edad cuando todos sus padres se fueron a una ciudad tan lejos. No, sino que estaba bien amenamente echando plática nada más y nada menos que con los doctores de la ley, los expertos de la ley. Y estos expertos de la ley estaban súper asombrados por la inteligencia de ese niño de 12 años, por las respuestas que le daba, pero muy seguramente, mi querido hermano, también por las preguntas tan profundas que él hacía. Porque los niños a veces nos hacen preguntas bien difíciles, ¿no? Muy difíciles. Ahora imagínense un niño como Jesús. Entonces, ellos estaban pero fascinados con ese niño, ya tenían ahí días platicando con él. Entonces ellos estaban fascinados por la plática de ese jovencito, 12 años nada más tenía. Versículo 48. Cuando le vieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando le vieron? Se sorprendieron. Se sorprendieron, dicen en México. Se sorprendieron y le dijo a su madre, ¿cómo le dijo? O sea, si va y le dice, hijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estás hecho así? No, haber soltado la carcajada, si hubiera soltado la carcajada de Silván y lo regañan de esa manera. Tenía mi tío Ramiro, ¿verdad? Cuando se portaban mal los niños, ¿te acuerdas cómo le decía a los niños? Es malo, mijito. Es malo. Ese era el regaño. Es malo, mijito. ¿Y saben qué hacían los niños? Pues no, hacían más travesuras. Pues, ¿quién responde a un regaño de eso, verdad? Es malo lo que está haciendo. No dijo así. Dijo, hijo.
hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es más, le voy a decir cómo dijo, todavía para que vea que es más dramático, porque esa palabra hijo en griego es la palabra teknon, y la palabra teknon significa niño. Y cuando uno le dice niño a su hijo, ¿por qué es? Se da un significado más de angustia. Niño, niño, le estás diciendo a tu propio hijo. Niño. Ahora esa palabra sorprendieron también es bien interesante, porque literalmente esa palabra también se puede traducir como se llenaron de espanto. Claro, él estaba bien contento platicando con los doctores de la ley, no estaba para nada asustado, pero sus papás estaban muertos de miedo. Entonces cuando lo encontraron, pues ¿cuál era la reacción? ¿Cuál sería su reacción? O sea, si usted ve a su hijo después de 3 días y al verlo me dice que yo fui, lo abracé y lo bendije, y yo, no. Usted le va a dar una buena reprimenda primero. O sea, le va a agradecer a Dios, claro que sí, pero le va a dar una buena reprimenda primero. Eso fue lo que hizo María, que María fue la que, como siempre son las mujeres, ¿no? ¿Sí? Son las que llevan la rienda con los hijos. Ahí van 2 hijos huyendo porque saben que es cierto, ¿verdad que sí, hija? O sea, es probable que a lo mejor un hombre, a lo mejor Ricardo sí le hubiera dicho a los niños, ¿a dónde van, niños? Pero siguen caminando. Pero si mi mamá habla, ¿qué le va a decir? Niño, ¿a dónde vas? Se va a regresar al huerco. Se regresa porque se regresa. Le aseguro que se regresa. Entonces, eso fue lo que hizo María. Le llamó la atención a su niño y le dijo, ¿por qué nos tienes en esta angustia? Estamos bien asustados. ¿Por qué nos haces esto? Eso fue lo que le dice, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? Y vamos a ver entonces qué es lo que responde aquel jovencito llamado Jesús. Versículos 49 y 50. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ellos dijeron, ok, ya entendimos. Ya nos cayó el 20. ¿Eso es lo que dice ahí? No. ¿Qué es lo que dice ahí? Ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, lo que Jesús había hecho realmente no era un acto de desobediencia o de rebeldía contra sus papás. Para nada. No. Lo que Él nos está dejando bien claro es que su máxima prioridad era hacer la voluntad de su Padre. Eso es lo que nos deja bien claro. Y ojalá que nuestros hijos nosotros pudiéramos desarrollarlo a ese punto en que ellos consideren que la máxima responsabilidad de ellos es hacer la voluntad de Dios. Cosa que muchos de nosotros no hacemos. Muchos de nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Muchos de nosotros hacemos la voluntad nuestra en muchas cosas. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? Entonces, enseñar a nuestros hijos para que ellos hagan la voluntad de Dios. Otra vez, ese es el excelente trabajo de José y de María. Pero también algo que a lo mejor no ha notado, si usted revisa las escrituras, usted se va a dar cuenta que es la primera vez, aquí, es la primera vez que a Dios se le dice mi Padre, mi Padre. Los judíos podían decirle a Dios mi Padre en un sentido de la creación, o sea, es el Padre de la creación. O podían decirle en un sentido nacionalista, Dios es el Padre de Israel. Pero en un sentido individual, en un sentido personal, es mi Padre. Eso era hasta ofensivo para ellos, que uno le pudiera decir a Dios mi Padre. Y el Señor Jesús, el niño Jesús, Él dijo que estaba en la casa de su Padre, atendiendo los negocios de su Padre. Miren nada más, qué interesante. ¿Sí? Ahora, a María ya le habían dicho que él iba a ser llamado hijo de Dios, ¿se acuerdan?
ahí en Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver cómo dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está hablando sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Entonces eso nos enseña que el Señor Jesús tenía bien clara su identidad como Hijo de Dios desde chiquito. Él sabía que Él era el Hijo de Dios y estaba con su Padre. Y su madre ya le habían dicho, Él es el Hijo de Dios. Pero cuando Él dijo, estoy en los negocios de mi Padre, ustedes acaban de leer que ellos no entendieron esas palabras. ¿Y por qué no la entendieron? Porque en ese momento, créame, María y José estaban emocionalmente cerrados, estaban asustados, estaban llenos de angustia. Entonces, en ese momento no entendieron las palabras que les había dicho. Ya después, ya en su edad adulta, lo más normal es que le llamaran Hijo de Dios. Se lo va a ver muchas veces que se le haga referencia como Hijo de Dios. Inclusive usted va a ver que eso fue algo que ofendía enormemente a los fariseos, que Él se llamara Hijo de Dios, y fue una de las razones, o la razón principal por la cual lo mandaron matar. Porque si se hacía pasar por Hijo de Dios, entonces se hacía pasar ¿por quién? Por Dios. ¿Ve? Entonces, fue una de las razones principales, si no es que la principal, por la cual lo mandaron matar. Pero en ese momento, o sea, cuando él tiene ya 30 años, se va a convertir en lo más normal. Pero ahorita que es chiquito, pues todavía no entiende. Aunque a su mamá ya le había dicho el ángel, ella estaba seguramente junto con su papá llenos de angustia y desesperación porque no aparecía su hijito. ¿Qué pasó después? Versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿cómo? Sujeto. ¿Qué es sujeto? Muy bien. Estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. O sea, es cierto que María no entendió en ese momento las palabras del Señor Jesús o del niño Jesús. No entendió, pero tampoco se le olvidaron. ¿Ya? Porque dice que, ¿qué hizo con esas palabras? Las guardó en su corazón. Y la palabra guardar en griego, y también en español, pero en griego, tiene el sentido de conservar algo que se va a usar después, sino para que se guarda. ¿Verdad? Si usted guarda algo es porque lo va a usar después. Si usted guarda algo para siempre, pues no tiene ningún sentido. Mejor regálelo, tírelo, dónelo, lo que sea. Pero ¿cuál es el sentido de guardar algo que nunca va a usar? ¿O sí? Estoy mal, hijo. ¿No? Entonces, si guardaron algo es porque se va a usar después. Y aquí lo que está diciendo es que María guardó esas cosas. Y créanme, después iba a entender esas palabras. Es decir, lo guardó en su corazón y después le iba a encontrar sentido a esas palabras que dijo en ese entonces el niño Jesús. Pero vemos aquí a un niño Jesús sujeto a sus papás. Y eso me encanta. En otras palabras, no hizo un berrinche, no hizo coraje para decirle, no, yo quiero estar aquí, no me lleven aquí estoy bien, no me muevan. Como hacen muchos chiquillos, ¿verdad que sí? ¿Y los papás qué hacen? Con tal de que deje de estar molestando, ok, te vamos a dejar una hora más. No, este niño, cuando llegaron los papás y su mamá le habló con esa fuerza, niño, no le dijo Jesús, no le dijo hijo. Otra vez, la palabra que aparece aquí traducida como hijo es teknon, significa niño. Niño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos haces esto? Entonces el niño le dijo, en los negocios de mi padre tengo que estar. No dice qué pasó después, pero seguramente la mamá le dijo, te vienes con nosotros ya. Y entonces el niño dijo, me voy. Porque ahí dice que estuvo sujeto a ellos. No hizo berrinches, no hizo corajes, no hizo dramas. Y todo eso es producto de la buena educación
que le estaban dando José y María. Volvieron nuevamente a Nazaret, en donde, como ya dije, pues vivió hasta la edad de 30 años cuando comenzó su ministerio, y en donde estaba aprendiendo el oficio de la carpintería junto con su papá, hasta que su papá en algún momento de su vida murió. No sabemos cuándo, pero en algún momento, murió porque ya no aparece nuevamente en la escritura. Y nuevamente, entonces se nos dice que aquel jovencito, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Otra vez se nos vuelve a decir que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, ese niño, por ser tan bien educado en las cosas de Dios, ese niño crecía bien, fortalecido espiritualmente, pero también físicamente. Él estaba creciendo sano en todo sentido, y como dije, mucho de esto es gracias al buen trabajo que hicieron José y María con él. Algo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas. En conclusión, mi hermano, cuando nosotros celebramos la Navidad, lo hacemos para que se genere en nosotros una respuesta a Dios. Tiene que haber una respuesta a Dios. Porque si no, solamente va a quedar en eso, una fiesta. Fue una bonita fiesta, hubo regalos, luces, comida, todo eso. Nos la pasamos bien padre. Y ahora que siga la siguiente fiesta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente fiesta? Después de Navidad, ¿cuál es la fiesta que sigue? El Año Nuevo. Y así, vamos a andar de fiesta en fiesta nada más. Pero no, nosotros celebramos la Navidad porque la Navidad tiene que generar en nosotros algo. Tiene que generar una respuesta a Dios. Tiene que generar un compromiso delante de Dios, para que no se quede solo en eso, en fiesta. Porque si se queda en fiesta, entonces no estamos haciendo ninguna diferencia con la gente del mundo. Absolutamente ninguna diferencia. Y entonces lo que aprendemos ahora, sobre todo para los que tienen hijos chiquitos, ¿cuántos tienen hijos chiquitos aquí? A ver. El mensaje para los que tienen hijos chiquitos ahorita es precisamente eduquen a su... No, usted no tiene hija chiquita, está chaparra, que es diferente, pero no es chiquita. Ajá, sí. El trabajo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos es educarlos en los caminos del Señor. Tienen que educarlos en los caminos del Señor, mi querido hermano y hermana. Nosotros a lo mejor ya como abuelos podemos ayudarles, pero el trabajo es de los papás, ¿verdad? Pero déjeme le digo algo muy importante también. Eso de educar en los caminos del Señor a nuestros hijos se hace con el ejemplo. Nuestros hijos van a terminar haciendo lo que nos ven haciendo nosotros. José y María educaron a sus hijos con el ejemplo. Al Señor Jesús y a sus otros hijos. Con el ejemplo. No nada más les decían, sino que les mostraban qué es y cómo es andar en los caminos del Señor. Entonces, si usted hace eso con sus hijos, si nosotros les ayudamos como abuelos a hacer eso con nuestros nietos, es muy probable que nuestros hijos también puedan crecer en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de todos los hombres. Es decir, es muy probable que su hijo, su nieto, su hija o su nieta aprendan a ser hombres y mujeres de fe, dando testimonio del Cristo que habita en ellos. Es muy probable que eso suceda. Pero si hacemos un trabajo como el que hicieron José y María. Y ahora que estamos celebrando Navidad, nosotros tenemos que pensar en ese niño que nació en Belén. Pero no solo en eso, sino en cómo creció ese niño. Pero al reflexionar en cómo creció ese niño, tenemos que reflexionar en lo que está detrás de ese niño para que él creciera así. Y lo que estaba detrás de ese niño se llama José y María.
Y lo que ellos hicieron fue un ejemplo de amor, de entrega y de obediencia a las cosas del Señor. Y eso, mi hermano, es el significado de la Navidad. Eso, no otra cosa, es el significado de la Navidad. Ya dije, para el mundo es felices fiestas. Para nosotros es feliz Navidad. Para el mundo es el tiempo de esperar con ansias la venida de Santa Claus con su bolsa de regalos, de juguetes. Para nosotros no, para nosotros es un tiempo de reflexión. Y cuando uno reflexiona, mi querido hermano y hermana, lo que está haciendo es poner en valor lo que aquello significó, valorar lo que aquello significó. ¿Qué significó que Cristo pudiera nacer? Significó la oportunidad de que usted y yo pudiéramos ser perdonados por Dios, pudiéramos obtener vida eterna y pudiéramos también llamarnos hijos de Dios. Igual que Jesús. Igual que Jesús. Que usted y yo pudiéramos decirle a Dios, mi Padre. Es más, Pablo dice que le podemos decir todavía más bonito, ¿verdad? ¿Cómo dice Pablo que le digamos? Abba, Padre, o sea, papito, papi, papi. Y el hecho de que seamos hijos adoptivos, mi querido hermano y hermana de Dios, no significa que tengamos menos valor que un hijo natural, un hijo, ¿cómo se dice? Un hijo legítimo, perdón, gracias, un hijo legítimo. No tenemos menos valor. Pablo nos enseña eso en sus cartas cuando dice que somos hijos adoptivos. Él está usando la ley de Roma, que era la ley más precisa en ese momento. Cuando él habla de esa ley de hijos adoptivos en Roma, que es una ley humana, imagínense cuánto más la ley divina, pero en Roma un hijo que era adoptado perdía todos los derechos de su familia anterior, todos, y adoptaba todos los de la nueva familia como si hubiera nacido ahí. Cuando Dios nos llama a nosotros ser hijos adoptivos, es porque somos hijos de Él. O sea, cuando Él se refiere a nosotros, Él no se refiere como mi hijo adoptivo. Mira, Él es mi hijo adoptivo. No. Ella es mi hija adoptiva. No, eso no. Eso no hace. Él dice, Él es mi hijo. Ella es mi hija. Y nosotros podemos decir, Él es papá. Eso es lo que nos enseña Navidad. Porque eso no hubiera sido posible si ese niño no hubiera nacido. Usted se da cuenta que es mucho más allá de simplemente una fiesta, sino el propósito de esa Navidad. Y se da cuenta que no tener estas cosas no hace una triste Navidad. Una triste Navidad la hace si Cristo no está presente en la celebración que es para Él. ¿Cómo se sentiría usted, mi querido hermano y hermana, si es su cumpleaños? Es tu cumpleaños, Rebeca. Y nos invitaste a todos en la iglesia. Y todos vamos a tu casa a celebrar tu cumpleaños. Y todos llevamos regalos, pero ninguno te damos a ti. Yo le doy a Erika le da. Jorge le da. Cada uno a diferente. Y a ti, nadie te da regalo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que todos estuviéramos acá en la plática bien padre? ¡Ay, ponga música! ¡Ay! Y tú allá solita, en la mesa solita, ¿cómo te sentirías? Y luego van y todavía te preguntan, ¿cómo te la pasaste? Hermano, es justamente lo que sucede con la fiesta del Señor Jesús. Todos celebramos, todos nos entregamos regalos y otra vez no tiene nada de malo eso. Pero al cumpleañero, ¿qué le dieron? ¿Qué le dimos? Nada, ni lo tomamos en cuenta. ¿O usted cree que Él está
en esas fiestas paganas en donde celebran supuestamente la Navidad y andan en los bares y andan en las discotecas y cosas por el estilo, tomando, emborrachándose. ¿Usted cree que Él está ahí? Él era la excusa nada más. Entonces Navidad a nosotros nos enseña, mi querido hermano y hermana, que estemos enfocados en quién es Él y para qué nació. Y el privilegio que ahora yo tengo, gracias a Él, de poderle decir a Dios, papá, papito. Eso fue por Él. Todo empezó porque Él nació. Después creció, empezó a desarrollar el ministerio y trajo ese mensaje de perdón de pecados, salvación y vida eterna con Dios. Él trajo ese regalo tan maravilloso de la vida eterna y de poderle decir a Dios, papi, papito, papá. Él fue y empezó con su nacimiento, empezó con la Navidad. Con esa esperanza para que toda persona que arrepentida de sus pecados, pida perdón a Dios, confiesa a Jesucristo como Señor y único y suficiente Salvador y le entregue su vida. Y Dios le va a regalar el don de la vida eterna. Y eso es lo que celebramos ahora. Ahora sí, si tenemos esto en mente, mi querido hermano y hermana, y no se nos olvide, si esto no hace si nuestra Navidad no depende de tener esto o no, sino depende de a quién y por qué estamos celebrando, entonces sí podemos decir feliz Navidad. Que Dios les bendiga. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gloria, alabanza y honor al 3 veces santo, 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 santo es nuestro Dios, creador de todas las cosas, de las que se ven y de las que no se ven, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todas partes. A ti te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque podemos llamarte Padre. Al santo, santo, santo podemos llamarle papá, papito, papi. Y te damos gracias, Señor, porque si podemos hacerlo, es por tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Y Padre, que en esta temporada nosotros, cada uno de nosotros, podamos darte una respuesta siempre de compromiso a ti, Señor. Después de evaluar todo eso que tenemos y que no merecíamos tener, nosotros merecíamos ir al infierno, Señor, y nos has rescatado de ahí. Y la manera en que lo hiciste fue sacrificando a tu Hijo, pero nunca hubieras sacrificado a Jesús si nunca hubiera nacido. Pero nació. Él nació. Y con Él también nuestra esperanza, Señor. Y en Navidad eso es lo que queremos recordar. No esperamos a Santa Claus, esperamos la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, que podamos darte entonces esa respuesta que debe de generar en nosotros, Señor, el recordar todo lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo. Señor, y que puedas trabajar en nosotros para que nos sigas moldeando a la imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Hasta que, como dice el apóstol San Pablo, Señor, podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta que todos nos parezcamos a Él. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Corta lo que tengas que cortar, como un jardinero poda los árboles, las plantas. Hazlo también, Señor. Y si nos duele, no importa, Señor, que nos duela, pero que se vaya y renazca algo nuevo. Algo que nos haga diferentes, Señor.
Algo que le muestre al mundo, Señor, al Cristo que vive en nosotros. Algo que haga que podamos mostrar el amor de Jesucristo en acción. Y te damos gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza. Porque también tu siervo Pablo dice que la obra que tú comenzaste no la dejarás hasta que la termines, hasta el día que venga Jesucristo por nosotros. Así que sigue trabajando en nosotros, Padre. Y te amo, muchas gracias por tu palabra, tan hermosa, tan profunda, tan preciosa, tan llena de bendición, tan llena de enseñanza, Señor. Y tú que produces así el querer como el hacer por tu buena voluntad, produce en nosotros, Señor, que podamos darte una respuesta de compromiso a ti. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya nos vamos.